Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Hoy tengo conmigo a una persona que conocí a través de las redes sociales y su historia me llamó mucho la atención. Ella es Alicia Benito, una granadina que se describe a sí misma como un alma nómada que afirma que los viajes le han cambiado la vida. Es autora del blog Nomadeando Ando y además tiene su propia empresa, su propia agencia de viajes por Marruecos, se llama Tour por Marruecos y en lo personal está casada con un marroquí, Cada, y es mamá por partida doble. Alicia, bienvenida al podcast. Hola. Muchas gracias, muy contenta de estar por aquí hablando contigo, porque soy fan de tus podcasts, así que ahora participar en uno de ellos me hace muy feliz. Bueno, muchas gracias a ti por tomarte el ratito. Oye, Alicia, me gustaría que empezáramos el podcast hablando de ese primer viaje que hiciste a Marruecos en 2009, con casi 23 años más o menos, porque tú dices que te cambió la vida. Entonces yo quiero saber qué fue eso que te robó el corazón de Marruecos, o sea, ¿cómo pasó todo? ¿Cómo fue esa historia de amor con Marruecos? Pues mira, fue un viaje realmente de casualidad, porque ni siquiera Marruecos era un país que estuviera entre mis destinos deseados, preferidos en ese momento, para nada. Pero bueno, surgió que habían viajado unos amigos, venga, pues vamos a hacer un viaje a Marruecos, que está cerquita, en ferry, barato, claro, 22 añitos, casi 23, pues primaba lo económico, pues para Marruecos que vamos, totalmente casualidad. Y de pronto me veo sumergida en un mundo nuevo, una cultura totalmente diferente, sabores, olores, colores, un idioma distinto, era todo, ¿no? Y me vi envuelta en esa novedad, envuelta y desenvuelta, porque, claro, no tienes ni idea, es todo aprender, el idioma, pues como puedes, te tienes que defender, pero me sentí tan cómoda en ese entorno de estímulos nuevos que realmente eso fue lo que me enganchó. Y luego ya detallitos de la cultura y demás, ¿no? Que me hicieron decir, bueno, aparte de viajar a otros sitios con cultura muy diferente, porque me gusta y me siento cómoda en esos cambios tan radicales, Marruecos en concreto me llamó la atención para repetir y para seguir descubriendo pues cositas de eso, del país, de la cultura y de su gente sobre todo. Además, tú siempre has sido súper furgonetera y por lo que he visto por ahí, estuviste recorriendo Marruecos a bordo de una Citroën C15, que para el que no lo sepa es una mini furgonetilla con la parte de atrás un poquito amplia como para meter un colchón igual tirando los dos asientos de atrás hacia abajo. Y por lo que tengo entendido, esta Citroën C15 además tenía un nombre bastante curioso, ¿no? Sí, bueno, el nombre la presento públicamente, era Tabajust. Tabajust es una palabra amazigh, bereber, que significa bichita, bichita, que es como me llamaban a mí, allí mis amigos, mi gente de Marruecos me llamaba Tabajust, me llamaba bichita, y yo le puse ese nombre a mi furgoneta, porque no era una bichita, en realidad era una bicha, que te llevaba a sitios inimaginables. Hombre, no sé, con el tamaño que tenía puedo entender, ¿no? El apodo de bichita, pero, pero sí que cuéntanos un poco qué viajes hiciste con esa furgoneta, esas primeras aventuras. Pues la furgoneta la compré intencionadamente porque allí en Marruecos, sobre todo en el desierto, que era la parte donde yo estaba, yo ya me había instalado en el desierto en ese momento. Y yo salí a España en busca de una C15. O sea, yo quería una C15. O una Citroën Express, o sea, una Renault Express o una Citroën C15, que son dos coches muy parecidos y que las piezas de uno les valen a otro coche. Los mecánicos en Marruecos, la mano de obra es muy barata y esas piezas se consiguen por todas partes porque son coches muy antiguos que se utilizan como medio de transporte allí, de transporte de personas y de mercancías también. Entonces, aparte de que las metes por pistas del desierto y por sitios donde no vas a meter otro vehículo, también si se me averiaba cualquier cosa, pues yo iba a poder arreglarla sin problema, iba a encontrar piezas por todas partes. O sea que yo volví a España, me compré una C15 y me volví con mi C15 a recorrerme, bueno, todo lo posible y más. Me parece increíble y la verdad que no me puedo imaginar una Citroën C15 recorriendo según qué sitios en Marruecos, pero oye, si tú lo dices, yo me fío. Y ya nos lo estabas ahí dejando caer, que tanto te impactó Marruecos
que decidiste dejar Granada e irte al desierto a vivir, o sea, irte al país vecino, ¿no? Como aquel que dice. Así fue, porque, bueno, yo empecé a pasar temporadas. El primer año fue como de viajes continuos. Una semana, luego dos, luego tres, luego busco un voluntariado y me paso allí un mes. Y ya era casi más tiempo allí que en España, y además el dinero que me gastaba en viajes de ida y de vuelta. Así que decidí irme con un billete de ida, sin vuelta cerrada, y esa fue mi perdición, ¿o no? No, no, totalmente. O sea, la verdad es que a mí me sorprende muchísimo cómo un país te roba tanto el corazón que vas, vuelves y hasta el final que te instalas allí. Hay muchas ideas preconcebidas sobre lo que puede suponer ser mujer y viajar o vivir en un país mayoritariamente musulmán. Entonces me gustaría saber cómo lo viviste tú en ese sentido, esos primeros años. Pues hay muchísimos prejuicios con respecto a eso. Para empezar, hay muchas personas todavía, a mí me resulta difícil de encajar, pero es cierto, que piensan que si tú vas a Marruecos te van a obligar a ponerte un hijab, ¿no? Un pañuelo cubriéndote la cabeza. Nada más lejos de la realidad. O sea, no es solo que no te obligan como turista a hacerlo, sino que las mujeres allí en Marruecos lo eligen voluntariamente. Bueno, habrá quien no lo elija y sea más la presión social, pero que realmente es una elección, no es nada obligatorio. Y luego, claro, al ser un país musulmán, patriarcal, machista, sí, es cierto que es un país patriarcal, pero no por ello una mujer tiene que malvivir en ese país, o te van a tratar mal, o tienes por qué pasarlo mal. De hecho, yo, mi experiencia como mujer allí, como mujer extranjera, ha sido sentirme cuidada en todo momento. O sea, a mí me han protegido, y el hecho de ir sola, de hecho, diría que cuando iba sola, porque si he viajado con otras personas en algún momento no lo he sentido tanto, pero cuando he viajado sola he sentido mucho más esa protección por parte de la gente hacia mí, de mujeres y de hombres también, no solo del mundo femenino. Entiendo el prejuicio porque al final es miedo a lo extraño, miedo a lo desconocido, que es lo que nos pasa a todos en mayor o menor medida, pero es que realmente la realidad con la que te encuentras allí es totalmente diferente. Son manos que te ayudan más que pies que te pisan, ¿no? Totalmente. Oye, tú ya llevas muchos años viviendo en Marruecos o entre Marruecos y España. ¿Qué es lo que más te gusta del país y qué es lo que menos? Pues lo que más me gusta a nivel personal, cómo me hace sentir. O sea, la libertad que yo siento allí, libertad a nivel personal, ¿no? Cómo me siento yo de libre de ser yo, me encanta. Y con respecto a la gente, me encanta la filosofía de vida, de frenar el ritmo, el tiempo es relativo, o sea, la frase trillada de que nosotros tenemos el reloj y ellos tienen el tiempo es real. O sea, la concepción del tiempo allí es totalmente diferente. El estrés allí no existe, no existe como tal, no existe como existe aquí. La gente tiene prisa también, pero lo viven de otra forma. Sobre todo las cosas que no dependen de uno mismo, se las toma de una forma mucho más pausada, mucho más tranquila, mucho más paciente. Yo creo que la palabra es paciente. La paciencia, ¿no? Que tiene. Y luego el sentido de familia, el sentido de hermandad, de protegerse, de ayudarse por las condiciones que vive la gente allí, pues eso, porque a lo mejor no tienen la protección de, no sé, de un estado de ayudas económicas, Uh -huh. de ese estado de bienestar en el que sí vivimos muchas personas, a lo mejor ellos no lo tienen y lo que tienen es al vecino que le ayuda, al primo, al hermano, al tío, al padre, a la madre, y realmente son una tribu en ese sentido, eso me gusta mucho, mucho. Y lo que menos me gusta, pues como mujer, sí que es quizá el machismo, que yo como mujer extranjera no lo he vivido como tal, o no lo he vivido de la misma manera, pero sí es cierto bueno, que el machismo, yo soy una persona muy feminista y el machismo me chirría, aquí, allí, donde vaya. ¿Y te reivindicas un poco ese feminismo allí en Marruecos?
Mucho, mucho. De hecho, bueno, primero aprendí a callar, porque también soy consciente de que cada cultura, cada pueblo, cada país tiene que ir avanzando a su ritmo. Ujú. Y sobre todo, quien tiene que tirar de ese carro son las personas del lugar, ¿no? No es una persona que viene de fuera, que dice que esto tiene que ser así y cambiar, ¿no? Entonces, yo lo que hice es rodearme de mujeres feministas, escucharlas a ellas y ser aliada, ¿no? De ellas, entenderlas, contarle lo que yo pienso y tal. Y luego, en el mundo de los hombres, que lo he vivido mucho, porque es cierto que es más accesible primero el mundo del hombre que el mundo de la mujer en Marruecos, hasta que se crea un vínculo, una confianza. Entonces, en el mundo de los hombres sí que fui al principio súper combatiente, súper reivindicativa, soy de meterme en líos en ese sentido. Y bueno, aprendí a tomarme las cosas con más calma también para que no me afectara a mí a nivel personal, porque no me puedo tomar la cultura o la mentalidad de otras personas a nivel personal, porque me afecta y me hace daño a mí misma. Pero yo siempre a mi manera estoy reivindicando ahí el feminismo y sobre todo con el ejemplo, porque yo creo que al final eso es lo que más cala que las palabras. Incluso cada y yo en nuestra relación reivindicamos eso, ¿no? Nosotros no juzgamos ni nos metemos en lo que hacen o dejan de hacer otras familias, pero nosotros somos feministas, él lo es también, y nosotros lo reivindicamos con hechos. Y yo creo que eso cala mucho más y de hecho lo hemos comprobado porque la gente nos lo dice en nuestro pueblo. Y a nivel de costumbres, porque eso es algo que evidentemente me llama muchísimo la atención, a nivel de costumbres, cuando llegaste a Marruecos, te estableciste, empiezas a vivir allí, ¿qué fue lo que más te chocó? No sé, comer con las manos, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿eh? No, no lo sé, pero ¿qué fue lo que más dijiste tú? ¡Wow! A esto no sé si me voy a poder adaptar. Pues mira, comer con las manos precisamente fue una de las cosas que más me gustó. Para mí cobró sentido la frase que decimos mucho aquí en España, ¿no? Está para chuparse los dedos. O sea, totalmente, totalmente cobró sentido. O sea, comer con las manos, chuparse los dedos, saborear, palpar la comida, me encanta, me encanta. Es una experiencia sensorial, vamos, para mí, una de las mejores en Marruecos. Pero algo que me encantó para mí el desierto, o sea, son muchas cosas, porque Marruecos es un país de estímulos constantes, en todos los sentidos, para bien y para mal, ¿no? Luces, sombras, olores, colores, todo. Pero para mí el desierto siempre está arriba del todo, ¿no? El paisaje, el naranja, ese naranja de las dunas donde yo vivo, no me canso, no me canso. O sea, yo puedo salir a diario a pasear las dunas, a mirar el horizonte infinito, o sea, sin ningún obstáculo, a ver el sol meterse por detrás de la nada, del horizonte. Y no me canso jamás de esa vista, de esa naturaleza hostil, pero que a la vez te abraza, ¿no? Y es tan estremecedora que jamás me he llegado a acostumbrar y son ya pues, más de 10 años. ¿Quién se puede acostumbrar y quién se puede cansar de eso? También te digo, y de esas estrellas que tenéis que tener donde tú vives, que eso tiene que ser un espectáculo cada día. La piel de gallina con el cielo. Yo jamás, jamás, y había viajado en sitios con poca contaminación lumínica, pero jamás he visto un cielo como el del desierto, que la contaminación lumínica es cero. De hecho, en nuestro pueblo, donde nosotros vivimos, sí llega la luz, pero a las 12 de la noche se apagan las farolas y ya no hay nada. Y además son luces de las antiguas que había aquí en España, la luz naranja típica que no alumbran nada. Pero yo antes de vivir en este pueblo y antes de conocer a mi marido, yo vivía al otro lado de las dunas, en un pueblo donde no llegaba ni la luz ni el agua. O sea, allí la contaminación lumínica es cero, cero. Pero Y una noche de luna nueva, eh, salir a la intemperie, a mirar el cielo estrellado, es una experiencia brutal, pero brutal con mayúsculas, de verdad. O sea, jamás he visto tantas estrellas en mi vida, la Vía Láctea tan bien definida, la bóveda, ¿no? Es que ves realmente, sientes la bóveda que es el cielo, es impresionante, de verdad, impresionante el cielo sahariano.
De verdad qué gustazo escucharte hablar sobre eso. No sabéis, vosotros no la estáis viendo, pero es que se le ilumina la cara cuando habla de Marruecos, cuando habla del desierto. Y ojalá prontito podamos estar allí todos Ojalá que sí. disfrutando de eso. Hablemos un poco de tu empresa, de tu emprendimiento, porque tú en 2010, no sé cuánto tiempo llevabas en Marruecos, pero fundaste ya tu empresa. Eh, Cuéntanos un poco cómo fueron esos principios. Pues fue también de casualidad. Es que en Marruecos fue fluyendo todo. Es que en Todo Marruecos fluye, a mí ¿no? me fluyó la vida, Si tú sí, te dejas, todo fluye en Marruecos. totalmente. Y yo, pues claro, me apasionaba el desierto, me encantaba la zona donde estaba y a mí compartir es vivir. A mí me encanta compartir eso con todo el que quiera conocerlo. Entonces venían amigos, bueno, al principio, cuando solo hacía viajes, no, todavía no vivía allí, pues cada vez que algún amigo o alguna amiga quería viajar a Marruecos, yo me apuntaba al viaje. Siempre me decían, Ali, ¿te vienes a Marruecos? Que sabemos que te gusta tal. Pues claro, y yo allá que me iba. Y, y empecé a acompañar amigos a los viajes. Después de amigos eran amigos de amigos. Después eran amigos de amigos de amigos. Y al final me vi, ya sí vivía en Marruecos, me vi acompañando por el desierto y por Marruecos a gente que yo no conocía de nada. Que era un amigo de un amigo que había conocido o alguien que había coincidido con no sé quién en no sé dónde y le habían hablado de una chica que está allí y tal. Bueno, como es el desierto, es un sitio que a lo mejor Marruecos en sí es desconocido, pero el desierto si cabe lo es más, suena más remoto, suena más lejano, suena más hostil. Entonces a la gente le daba confianza conocerlo de la mano de una persona española que llevaba tiempo allí o que lo conocía bien y de ahí surgió un poco la idea. Aparte, a mí me apasionaba, la gente me decía que se notaba que me apasionaba porque transmitía eso en mis palabras, en mi forma de comunicarlo, de enseñarlo, de mostrarlo, el cariño, ¿no? Con el que yo mostraba todo. Aparte, yo mostraba el Marruecos de verdad. O sea, el Marruecos de verdad. ¿Qué es el Marruecos de verdad, no? El Marruecos auténtico. No el Marruecos de postal, de una fotito aquí, una fotito allá. Sí, también, porque Marruecos es sus paisajes, pero Marruecos es sus gentes, es su cultura, es sus tradiciones, sus rituales, es todo, ¿no? Es una amalgama de cosas. Y yo quería mostrar todo eso a la gente y aparte, no era yo como extranjera únicamente, es que yo tenía un grupo de compañeros, que los que se convirtieron en mis compañeros de trabajo, que tenían la misma pasión por su país. Entonces era conocerlo de la mano de una extranjera enamorada de Marruecos y adoptada por Marruecos y por el desierto, pero también era de la mano de locales que te contaban de primera mano su cultura, sus tradiciones, no era solo mi experiencia subjetiva, iba más allá de eso, ¿no? Entonces, como que todo era el complemento de un viaje de inmersión cultural, que es como yo defino un poco los viajes que nosotros realizamos, una inmersión cultural en el Marruecos auténtico y real. Qué guay, madre mía, qué ganas. Oye, y una de las cosas que más me interesa de ti, de tu faceta emprendedora, es que has emprendido en un país que no es el tuyo, has emprendido en Marruecos. ¿Cómo nace tu empresa? ¿Cómo son las trabas administrativas, si es que las hay en Marruecos? ¿Cómo te lo montaste? Pues mira, en Marruecos es bastante fácil emprender porque hay muchas opciones y ayudas para nuevos empresarios. Durante los primeros años estás libre de pagar impuestos y demás. Entonces realmente para mí no fue difícil eh, siendo socia de un marroquí. No puedo hablar de la experiencia como empresa, como extranjera sola, dueña única de una empresa, porque nunca fue así y nunca lo concebí así tampoco. Yo siempre he preferido que sea de la mano de alguien local y que sea algo que complemente, ¿no? Mi visión y la visión de alguien de allí. Entonces la empresa siempre ha sido registrada como extranjera y como marroquí. Entonces, pues sin problema, era simplemente arreglar los papeles en un gestor, la patente, es muy similar a cómo se formaliza una empresa aquí en España y nada, y simplemente pues eso, formalizar los papeles de la mano de un gestor y empezar a funcionar. Luego sí, nuestros transportes turísticos tienen que pagar unos permisos, que eso es algo que no se conoce mucho y a mí me gusta mucho visibilizar porque se tiene el concepto de que Marruecos es un país muy barato y entonces el que te organiza un viaje pues tiene que cobrarte un precio barato porque Marruecos es un país barato.
Pero es que en Marruecos hay mucha regularización para que los transportes que llevan a los turistas no sean muy antiguos, por ejemplo, Ujú. como si lo son otro tipo de vehículos que se ven en el país. Entonces los coches tienen que tener un máximo de años. Cuando pasan ese límite de años ya no pueden trabajar para el turismo. Tienen que pasar revisiones tipo la ITV en España, ¿no? Tienen que pasar varias revisiones al año y aparte hay que pagar un permiso que es bastante caro mensual para poder transportar turistas, como un permiso para poder, pagas por las plazas que tienes en tus transportes. Entonces, pues eso sí es papeleo, pero no es, y es dinero, pero no es nada complicado en ese sentido. Fue muy fácil emprender en Marruecos en ese sentido. ¿Y como mujer sentiste alguna diferencia o alguna discriminación? No, en ningún momento, porque yo creo que al ser mujer extranjera se piensa o se espera de mí diferente a lo que se piensa y se esperaría una mujer en Marruecos. Sí que pienso que en Marruecos una mujer que emprende, sobre todo en el Marruecos rural, lo tiene más complicado porque tiene que lidiar primero con la mentalidad del entorno, de para qué necesita ella trabajar, y luego pues porque seguramente según en qué emprenda, pues se la considerará más o menos válida, Hmm. aunque no sea así. Nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo, nada nuevo. Bueno, pero me alegro que por lo menos tú, que tu experiencia haya sido muy positiva y que hoy al menos tenéis esos primeros años en los que podéis trabajar sin esa carga económica que a lo mejor tenemos en España, por ejemplo, los autónomos de los primeros años, que aunque tengas algún tipo de beneficio, tienes que pagar igual. Entonces, eso está bastante bien. Vamos a cambiar un poquito de tema porque, bueno, hablar de vivir en Marruecos también es hablar de fronteras, hablar de papeleos, y yo creo que más aún en tu caso, porque tú conociste allí al que hoy es tu marido, es el padre de tus dos hijos, Cada, y el hecho de que él fuese marroquí yo creo que no os facilitó demasiado las cosas en lo que a fronteras y papeleos se refiere, por lo menos. Para empezar, me gustaría saber qué tal reaccionó tu entorno cuando les contaste bueno, pues que tenías una pareja que era marroquí y si te tuviste que enfrentar a algún tipo de prejuicio, de comentario desagradable. Pues por suerte, mi entorno más cercano, en mi familia, yo tengo una familia bastante grande, de tíos, primos y demás, y tenemos bastante contacto y estamos bastante unidos. Y bueno, mis primos son amigos realmente también, ¿no? Entonces, en todo lo que es esa familia, no tuve ningún problema. Al margen de que quizá alguno o alguna tuviese sus propios prejuicios, nunca lo manifestaron. Siempre fue desde el respeto. En mi familia, padre, madre, hermanos, ningún problema. Y yo sabía que no iba a tener ningún problema. Nunca tuve miedo a dar la noticia de que tenía una pareja marroquí y negro además, porque realmente en mi familia no existe ese prejuicio, ese racismo, ¿no? Ujú. O no existe, bueno, quizá pudieran tener algún prejuicio o algún miedo por el cambio de cultura, pues con los prejuicios hacia el machismo que se tiene. Sí, seguramente que los tenían, seguramente, porque seguramente yo antes de convivir en Marruecos con la gente, incluso antes de conocer a mi marido, también los tenía. De hecho, los tenía. Entonces, sí, seguro que los tenían, pero siempre se trató desde el respeto. Y yo se lo comuniqué a mi familia de una forma muy divertida. Eh, Cuando yo empecé la relación con Cada, Ay, 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 además al viene el principio, salseo, esto me encanta. sí, Danos sí, salseo, danos salseo. salseo, salseo, pues mira, ahí va. Yo estaba pasando una temporada en España, en Granada, y era diciembre, y hacía un frío, y estaba yo aburrida una tarde, pues de esto que no tengo plan, tal, y me fui al cine a ver una película aleatoriamente que se llamaba Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Yo una semana después me iba para Marruecos. Bueno, la película es una película francesa de humor en el que un matrimonio bastante clásico y clasista tiene varias hijas y una de ellas está casada con un judío, otra de ellas está casada con un musulmán, otra de ellas está casada con un chino y la pequeña, para la que tenían esperanza de que se casara con un cristiano y tal, pues sí, se casó con un cristiano pero era negro. Entonces, toca en tono de humor lo que son el racismo, los prejuicios, las diferencias culturales y demás,
en una familia de esa mentalidad, ¿no? Yo vi la peli y dije, hostia, esta peli es la peli. Y yo como sabía, evidentemente lo puedo hacer en tono de humor y el racismo no me parece que sea una cosa para tratar con humor en ningún momento porque es una cosa muy seria, pero como en mi familia sé que no lo había y que no iba a haber ningún problema, pues yo a la semana siguiente me fui para España, o un par de semanas después, para Marruecos, perdón, y les compré una entrada de cine a mi familia para que fueran a ver esa película. No les dije ni qué película iban a ver ni nada. Qué bueno. Total, ese día hasta nevó, casi ni van, porque ese día nevaba, hacía un frío que pelaba y allá que se fueron al cine sin saber qué película, sacaron allí directamente la entrada de la maquinita que yo la tenía ya reservada y vieron la película. Y claro, ellos ya sospechaban, bueno, pues yo estaba en Marruecos y yo sí que les mandaba fotos de la gente con la que estoy, de la gente con la que, no sé, ellos conocían físicamente a cada, pero no sabían que teníamos una relación o que estábamos empezando una relación, ¿no? Entonces, claro, claramente vieron la película y cuando da a la chica la noticia de que su pareja es negro, se miraron todos allí en la oscuridad del cine y dijeron, esto es una indirecta, ¿no? Ostras, es buenísimo. Y así fue como se los comuniqué. Luego salieron del cine, me llamaron, reímos, tal, y nada, y muy bien. Pero así es como yo les dije que estaba saliendo con Cada. A ver, también te digo que con todas las veces que te ibas a Marruecos, lo raro hubiese sido que te quedaras con un español, también te digo, ¿eh? Pues sí, la verdad es Eso, que sí, aunque yo no quería verlo tampoco, ¿eh? Ya te digo que prejuicios tenemos todos. Y yo, bueno, viviendo en el Marruecos rural, pues sí que es verdad que hay una mentalidad predominantemente machista y sí que es verdad que tengo amigos muy feministas y muy guerreros y amigas muy feministas y muy guerreras, pero predominantemente es así. Y yo pues me había marcado una regla invisible y inconsciente también de que yo no iba a tener una relación con una persona de allí. Pero es que esas cosas no se eligen. Al el amor es final, el amor. sí, Oye, sí, el amor es el amor. tú decías antes que te fuiste con algunos prejuicios, inconscientemente todos los tenemos, ¿no? ¿Qué prejuicios has derribado tú? Pues bueno, para empezar, la idea que tenemos todos, yo creo que desde pequeños, por lo menos mi generación, tenemos el concepto de África, de pobreza, incultura, gente, no sé, pues eso siempre es que como desde el cole, venga, vamos a hacer una recogida de alimentos para los niños de África. Vamos a, ¿no? Como que todo está Sí, muy enfocado a África es pobreza y niños que no pueden ir a la escuela a estudiar, ¿no? Entonces, evidentemente no pensaba que por cruzar el estrecho, los 14 kilómetros de estrecho, me iba a encontrar a gente inculta y gente pobre muriéndose de hambre por las calles, es cierto, pero de alguna forma esa imagen que nos venden desde chiquitito cala, cala. Y no piensas encontrarte eso tal cual, como un cuadro, ¿no? Pero sí que tienes prejuicio de que a lo mejor la gente pues no tiene el mismo acceso a la educación, que sí, que también es verdad, pero hay un montón de gente que es súper válida, súper inteligente, con estudios, con formación, y gente que no la tiene y que no tiene estudio y que no tiene formación y tiene una inteligencia para la vida, que eso no nos lo enseñan en ninguna escuela y en ninguna universidad, y entonces es, y perdona por la palabra, una hostia de realidad de decir, vale, o sea, venimos aquí con todos nuestros títulos debajo del brazo, con todos nuestros conocimientos, con todo nuestro eurocentrismo, creyéndonos que tenemos la solución y la respuesta a todo, y de repente te das cuenta que un nómada de en medio del desierto, que no ha estudiado, no ha pisado una escuela y que no sabe ni leer ni escribir en algunos casos, te da lecciones de vida que tú jamás habrías aprendido en todos los años académicos que has tenido. Y para mí eso es, pues eso, una hostia de realidad, de arrancarte prejuicio de golpe, tenemos de golpe. un poco de titulitis, tenemos, me parece. Mucha titulitis. Oye, me gustaría leer un fragmento, es cortito, de un texto extraído de una de tus fotos de Instagram. La voy a enlazar en las notas del podcast por si alguien quiere leer el texto completo. Y dice así: papeles para amarnos aquí y allá. Papeles para ver nacer a un hijo en un lugar seguro y elegido. Papeles para compartir tiempo con la familia política. Papeles para no ser una ley incumplida. Para viajar. Para evitar un hasta pronto junto a una valla. Papeles para no ir a la cárcel. Papeles para querernos libres.
Papeles para que os quedéis tranquilos vosotros y nos dejéis tranquilos a nosotros. Papeles de mierda, para poder respirar. Solo por haber nacido en cada extremo de un mar, a 14 kilómetros de distancia. Solo por amar en tiempos de Schengen. Está claro que si en lo personal tuvisteis alguna traba, que yo creo que no, en lo burocrático sí que fue una auténtica gincana. Una gincana burocrática, yo lo llamo gincana burocrática además, porque ni siquiera hay buena información al respecto, vas a ciegas, te chocas con todos los prejuicios de la gente, te chocas con todo el racismo burocrático y administrativo, institucional y en todos los aspectos. Y encima tienes que ir dando palos de ciego para enterarte cuál es el siguiente paso para casarte con una persona simplemente solo porque consideran que esa persona se está casando contigo para aprovecharse de ti o que solo quiere papeles o que solo quiere llegar a Europa o a España o no. Y tener que pasar una entrevista en la que te hacen un montón de preguntas personales y absurdas porque me gustaría que esa entrevista se la hicieran a parejas de español con española alguna vez y creo que no le daría la capacidad matrimonial a muchos matrimonios, pero no por nada, porque, o sea, o porque no se conocen realmente o porque son preguntas absurdas que realmente cuando tú escuchas esas preguntas dices, bueno, pero es que las parejas no tienen cosas mejores de qué hablar, no sé, Que temas más esas chorradas, interesantes. ¿no? Sí, que esas chorradas no sé, y tener que responder esas preguntas, tener que responder, porque tienes que responder. Si no lo haces, no vas a conseguir la capacidad matrimonial, porque ellos te capacitan matrimonialmente para poder casarte con esa persona. Tú te infantilizas, ¿no? Tú no tienes capacidad para saber si quieres casarte con esa persona o no. Esa persona no tiene capacidad para saber si quiere o puede casarse contigo. Te tiene que capacitar una tercera persona y juzgar si tu relación es o no es de verdad. Es muy fuerte. ¿Cuánto llevabais Cada y tú juntos cuando decidisteis casaros? Que además creo que os casasteis estando ya embarazada de tu primer hijo. El proceso empezó antes de quedarme embarazada, pero claro, es que duró un año y pico, entonces en el proceso yo me quedé embarazada. Llevábamos ya varios años juntos y de convivencia, entonces se notaba. Nosotros no tuvimos problemas a la hora de la entrevista porque claramente se veía que éramos una relación real, que no compartíamos idioma, pero yo me defendía con el suyo, él se defendía con el mío, bueno, él habla el mío, y, y podíamos entendernos y se notaba que había comunicación. Entiendo que haya otras relaciones en las que una parte de la pareja, una parte de la relación no hable el idioma del otro, que son los matrimonios de conveniencia. Entiendo que en esas relaciones puede haber dudas, más allá de que, bueno, el lenguaje no tiene que ser solo hablado y cada uno se relaciona como quiere y se casa con quien Totalmente. quiere. Pero bueno, sí es cierto, hay una realidad que son los matrimonios acordados, los matrimonios de conveniencia, que nos hacen daño a los matrimonios de verdad y nos hacen pasar por estas fases, ¿no? Yo no estaba embarazada, nosotros de hecho ni siquiera pensábamos casarnos porque no lo necesitábamos. Vivíamos juntos en Marruecos, bueno, en Marruecos vivíamos ilegalmente porque eso sí, es una de las sombras de Marruecos. Es ilegal, son ilegales las relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea que nosotros conviviendo juntos, pues ya estábamos siendo un poquito ilegales. Así que bueno, solo por eso ya nos merecía la pena casarnos. Pero no era algo que estuviera en nuestros planes realmente. Lo que pasa es que yo quería ver a mi familia, salir a España de vez en cuando, y siempre tenía que despedirme de él en la valla, o en el desierto y hacer el viaje sola, o acompañarme hasta la frontera y despedirnos a través de una valla real, literal, una valla, despedirme de mi pareja y decirle, bueno, pues nos vemos la semana que viene o en un par de semanas porque no puedes venir conmigo. Entonces, claro, eso era duro porque ya no es que quisiéramos vivir en España o... No, es que para poder visitar a mi familia yo tenía que ir sola o para que mi familia conociese a mi pareja tenía que venir mi familia a Marruecos y mi pareja no podía venir a España. Y además, con esa soltura, nosotros podemos ir a Marruecos libremente sin ningún problema y un marroquí no puede venir con esa misma libertad, ni siquiera de turismo a España. No hay bilateralidad en ese sentido. Y por eso decidimos casarnos. No sin antes intentar conseguir un visado turístico, que la gente piensa que es algo muy sencillo de conseguir para un marroquí,
pero ni siquiera presentando papeles, dinero. Cada no es una persona pobre, tampoco es una persona rica, pero una persona que económicamente podía financiarse ese viaje, podía financiarse la estancia en España. Digamos que a nivel económico no tenía problemas para demostrar solvencia para ese viaje y para demostrar que no quería quedarse en España, pero la respuesta fue que no había visado turístico. Entonces, tras ese intento en el que nosotros al principio desde el optimismo y la ilusión teníamos claro que sí nos iban a dar el visado turístico y llevarnos ese palo de decir, ostras, de chocarnos con esa realidad, dijimos, vale, somos una pareja mixta, eres africano, eres marroquí, yo soy española y esto es lo que hay. Y ahí fue cuando realmente nos chocamos con los prejuicios a nivel administrativo y cuando nos planteamos, pues tenemos que casarnos. Y nos casamos durante un año muy largo de papeleo, embarazo, mientras tanto, de tener que ir yo a las ecografías en España sola y aprovechar las ecografías de España para papeles que quizás necesitábamos para el siguiente paso de la gincana burocrática para el matrimonio, y fue una odisea. Al final, conseguimos nuestro libro de familia en mayo y mi hijo nació en junio. Por un mes, o tendría que haber dado a luz en Marruecos o en España sola, sin mi marido. Mi marido no podría haber, si yo hubiese elegido dar a luz en España, mi marido no podría haber visto nacer a su hijo, si se hubiera retrasado un poquito más el proceso. Qué duro que son al final 14 kilómetros que nos separa un mismo mar y que el lugar, ¿no? Si naces a un lado del Mediterráneo, nazcas con una serie de privilegios y si naces al otro, te tengas que enfrentar a todo esto que me parece, bueno, lo estamos viendo en el Mediterráneo, la de gente que muere a las puertas de Europa y no sé, y escuchando tu testimonio que pues al final eres una persona española pero que se está encontrando con todas esas trabas, es duro, joder. Y ha tenido que ser duro y además, bueno, quería que habláramos un poco del tema del coronavirus porque aún siendo ya, aún estando casados, aún teniendo ya cada el NIE y tal, todo esto no os facilitó demasiado las cosas a la hora de decidir pasar el confinamiento en España. O sea, vosotros estabais en Marruecos y tomasteis la decisión de viajar a España. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y también las trabas que os encontrasteis. Pues sí, nos pilló todo en Marruecos y pintaba que en Marruecos también iba a haber confinamiento. Bueno, las cosas se precipitaron, ya sabéis cómo fue todo de precipitado de repente. Pasamos de estar en los mundos de Yuppie a esto es una pandemia real y aquí esto es gordo. Y entonces nosotros tuvimos dudas de qué hacer y al final decidimos venirnos a España. También porque teníamos una boda en mayo y dijimos optimistamente, pensábamos que íbamos a poder asistir a esa boda en mayo. En marzo éramos todos muy optimistas, ¿cierto? Y nosotros pues en mayo íbamos a estar de boda, además era un bodorrio de un primo y íbamos a estar de boda. Por si cerraban la frontera o se alargaba un poco más el cierre de frontera, pues salimos ya. Y salimos ya, pues bueno, fueron varios días de llamadas continuas al consulado, a la embajada y demás, para que nos aseguraran si podíamos salir, porque bueno, la información era caótica, vuelos que de repente se anulaban, tenías que reubicar otro vuelo para poder salir de Marruecos, llegaba el día de ese vuelo y también se anulaba, la gente desesperada por salir, y la única vía era por tierra, pero tampoco había certeza. Entonces, desde el consulado me dijeron que sí, que yo no iba a tener en principio ningún problema en cruzar, y nos plantamos en la frontera después de 12 horas de viaje con un bebé que entonces tenía 5 meses y el mayor que no tenía todavía los 3 años. 12 o 13 horas fueron de coche, todo el tiempo, todo el camino sin parar, para llegar a coger un ferry que luego se anuló también repentinamente. Pero en la frontera nos dicen que yo sí paso y los niños también, porque tenemos pasaporte español, pero cada no, porque tiene pasaporte marroquí. Le enseñamos la residencia, libro de familia, todo, y nos dicen que no, que él no puede salir de Marruecos porque es marroquí. Llamo por teléfono al consulado y me confirman que sí, que parece que están poniendo restricciones a los residentes españoles que no tienen nacionalidad
y que bueno, que ellos pueden mediar por mí y por mis hijos porque es su prioridad en ese momento, el pasaporte español. Y así que nos quedamos en la frontera, un poco en el limbo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Podremos cruzar? 13 horas de vuelta al desierto. Bueno, una locura. Y además todo Al este final, trámite con 2 niños pequeños en plena frontera, o sea, después de una noche entera de viaje y de 13 horas metidos en un coche, o sea. qué horror. Y sí, yo me alegré en cierto sentido de que mis hijos fueran tan pequeños y no les quede este recuerdo, porque yo me imagino que si mis hijos fueran más grandes y su primer recuerdo en medio de una pandemia, con el estrés de la situación y tal, se encuentren en una valla diciéndole a la policía a su padre que no puede cruzar, me parte el alma, me parte el alma imaginarme esa situación siendo más mayores. Y bueno, por suerte estaban en el coche con unos familiares, en los momentos esos que fueron bastante tensos, ni siquiera los presenciaron. Y nada, al final nos dejaron pasar por pura suerte o compasión o no sé qué fue, porque allí al lado nuestra se quedaron como 30 o 40 personas más con su residencia española, con su trabajo en España, con sus contratos. O sea, sí, quizás no podrían asistir a sus trabajos porque había un confinamiento y por el tema de la pandemia y demás. Pero es que a día de hoy esa frontera sigue cerrada y esa gente que no pudo pasar aquel día sigue sin poder pasar, los trabajos se han reanudado y siguen con sus contratos en España Y y no quizás los sus han dejado familias cruzar. en España. Sí, de hecho, estuvimos hablando, claro, como estuvimos allí un rato, estuvimos hablando con varias familias, varias personas que habían ido a visitar a los familiares, pues lo típico, habían ido unos días de vacaciones y como era en periodo escolar y demás, pues los niños y el resto de la familia estaban en España y no los dejaban cruzar para reunirse con su familia, teniendo residencia, teniendo contrato, teniendo todo, absolutamente todo. O sea, que es que no estamos hablando de inmigración ilegal, que eso es otro tema, pero es que encima era con papeles y era de forma legal. Pues no, ellos no eran una prioridad. Y allí se quedaron, ¿eh? Nosotros cruzamos, nos vieron con los niños, quizá por eso, no sabemos qué fue. Nosotros y 2 personas más, una de ellas una mujer embarazada, pudimos pasar, pero el resto que estaban exactamente en las mismas condiciones que nosotros no pasaron. Y me pareció súper injusto. Un poco a dedo y un poco casi como haciéndote un favor. Sí, No sé, sí. menuda impotencia. Nos estás contando un poco cómo lo vives tú, cómo lo vive cada, porque debe ser duro. Debe ser duro, sí, y pues quizá por su cultura, que eso es otra de las cosas que me gusta mucho de Marruecos, la gente no se, quizá hasta debería de quejarse más, la gente no se queja mucho o no se queja tanto, ¿no? Es como, bueno, asumen y él no es muy de quejarse, no es de criticar, no es le duele, por supuesto, le duele mucho la situación, pero bueno, la lleva lo mejor que puede. Yo creo que eso, que su educación y su paciencia lo ayudan a llevarlo de la mejor forma. Pero sí, evidentemente lo sufre en sus propias carnes, es por él, es por su nacionalidad, por su procedencia, otras veces es por su color de piel, pero siempre hay algo que lo discrimina de alguna manera, ¿no? Y sí, es muy doloroso. Bueno, hablando de discriminación y de color de piel, vamos a hablar de algo que también está muy ligado y aprovechando también que es un tema que parece que está en boca de todos, ¿no? A raíz del movimiento Black Lives Matter y de las muertes a manos de policías de personas negras en Estados Unidos, me gustaría saber, desde el total desconocimiento, cómo se vive algo así formando parte de una familia que es multicultural, en la que tu pareja es negra y tus hijos son afrodescendientes, son mulatos. Pues mira, eso es otra realidad con la que me he tenido que topar de repente, porque yo no me considero una persona racista. De hecho, ya antes de tener una pareja marroquí y negro, me gustaba el tema de la inmigración. Yo estudié integración social y además la rama de inmigración es por la que yo me volqué en la integración social y demás, porque es un tema que me preocupa, es un tema que me mueve y es un tema que para mí, bueno, da para, Da para da para otro una podcast, charla. da para otro Da, podcast. totalmente. Entonces yo ya tenía esa sensibilidad hacia ese colectivo, el colectivo inmigrante, hacia el racismo, bueno, ya no solo colectivo inmigrante, es que en España hay gente negra que son españoles y no son inmigrantes. Y se les llama inmigrantes, o sea, inmigrantes de segunda generación, creo que les llaman, ¿no?
cuando realmente son españoles nacidos en España, vaya. Entonces yo ya estaba sensibilizada con todo ese tema desde antes, pero claro, ahora es como que me atraviesa. El tema me atraviesa literalmente y como madre más aún. Pero yo no puedo olvidar que yo soy la persona blanca, española, europea y por mucho que me duela como madre, porque el dolor de madre es un dolor inexplicable, no dejo de ser secundaria, digamos, ¿no? No dejo de ser una persona, una espectadora, digamos. Y eso creo que no se me puede olvidar ni a mí ni a nadie. Que las personas negras, las personas racializadas, que racializamos con los prejuicios y con el racismo, son las que tienen que liderar esa lucha contra el racismo y nosotros tenemos que ser aliados de ellos, escucharlos y luchar, pero desde nuestra posición, ¿no? Entonces yo me he topado con esta realidad, me ha tocado vivirla, me ha tocado sufrirla por parte de mi marido y de mis hijos, y a raíz de eso me ha llevado a informarme mucho más, a escuchar a personas racializadas que o bien son españolas, pero por su color de piel no se las considera, o bien son inmigrantes, o bien son hijos de inmigrantes a los que no consideran españoles todavía, no sé por qué. Y entonces yo me ha llevado a informarme y a interesarme mucho más, ya no por el tema del racismo en sí, sino por cómo lo viven las personas racializadas, porque va a ser la vivencia de mi marido y va a ser la vivencia de mis hijos. Ahora que nosotros nos estamos estrenando un poco porque claro, nosotros, mi hijo mayor tiene 3 años y nosotros en estos 3 años hemos pasado temporadas en España y temporadas en Marruecos. Entonces realmente no hemos vivido en España como tal y creo que por eso todavía no nos hemos enfrentado a muchas situaciones racistas que sí se enfrentan otras personas racializadas. Pero simplemente por eso, mis hijos no están escolarizados todavía, ninguno de los dos, y creo que eso también nos protege de muchas situaciones racistas, que no por ello significa que no existan. Entonces, nosotros por suerte no nos hemos tenido que enfrentar a tantas situaciones, que sí algunas, ellos sobre todo, que son las personas racializadas, pero están ahí y nosotros estamos informándonos y en contacto continuo con personas que sí las sufren, pues para empatizar, para prepararnos o para saber como madre cómo afrontar eso, ¿no? Que mis hijos son de 2 tierras, que mis hijos tienen un color de piel que quizás los va a hacer parecer que no son de aquí, a los prejuicios de otras personas, y prepararnos a eso. Bueno, he sacado el tema y he mencionado Estados Unidos, que parece, seguro que a mucha gente le suena como lejano y quizá le suena como que son cosas que pasan allí, pero lo que estabas diciendo tú es que nada más lejos de la realidad, el racismo ocurre en todas partes y el microrracismo, que es algo que creo que está como más oculto en el día a día, es algo que hemos hecho todos y me gustaría un poco que nos expliques qué es eso de los microrracismos y si nos puedes poner algún ejemplo de alguna cosa que hayas vivido tú en ese sentido. Bueno, microrracismos muchos. De microrracismos está llena nuestra cultura sin querer. Y yo quiero dejar muy claro, o sea, yo no me considero una persona racista, pero si una persona racializada a mí me dice ese comentario es racista, yo no me debería de ofender por eso. No me está diciendo a mí racista. Es que igual que tenemos un lenguaje machista sin querer y muchas veces las mujeres feministas utilizamos expresiones o hablamos incluso en masculino o, bueno, no, y realmente somos feministas, no por utilizar un tipo de lenguaje eres machista, pero sí está bien darte cuenta de que ese comentario es machista, pues igual con el racismo, ¿no? Entonces eso es lo que llaman la fragilidad blanca, los activistas que luchan contra el racismo, la fragilidad blanca, ¿no? Porque hay muchas personas que en el momento que les señalas un comentario o una palabra o algo que es racista o que su origen lo es o lo que sea, se ofende y es como me está llamando racista y ya sale una protección cuando es simplemente empatizar y aprender y decir, bueno, ¿y por qué? Y analizar por qué lo digo y de dónde viene y empatizar con esa persona. Si a esa persona le molesta esa expresión, ¿por qué no cambiarla? Por supuesto. Es decir, ¿no? Al final los microrracismos son esos
esos comentarios, esas acciones que tenemos integradas en nuestro vocabulario, en nuestro día a día, y que no nos damos cuenta de que pueden ofender o pueden hacer daño a la persona racializada, ¿no? ¿Puedes poner algún ejemplo o algún caso, algún momento en el que os hayáis enfrentado a un microrracismo tú y Cada o con los niños? Pues, diría que no es microrracismo y es macrorracismo, pero una situación muy desagradable que nos encontramos cuando mi hijo mayor era bebé, era súper pequeñito, y estábamos en España y íbamos a subir a un ascensor que era pequeñito, entonces no cabíamos todos. Y entré yo con mi hijo, dos mujeres blancas, y mi marido les cedió su sitio, porque realmente estábamos nosotros esperando al ascensor, le cedió su sitio para que ellas pasaran y él dijo, yo subo por la escalera. En cuanto se cerró la puerta del ascensor, el comentario de las mujeres fue, ¡ay, qué niño más bonito! Menos mal que te ha salido así más blanquito como tú y no tan moreno como su padre. O sea, hostia. La mujer lo diría con la mejor intención del mundo, a lo mejor para ella el color clarito es más bonito, pero eso es una racistada. Y, bueno, y tener muy poca vergüenza, también te lo digo. También. O sea, eso para mí ya no es solamente racismo, es mala educación. Aparte. Ostras, me acabas de dejar en shock. Pues la primera en la frente, ¿no? No sé si tenía un mes, es que tenía súper poquito tiempo. Y me la soltó así. ¿Y tú con qué cara te quedas? Porque vamos, ya pues me yo me dejado. quedé con la cara de tonta, me quedé pues como tú dices, Carla, no supe ni contestar. Después, claro, me vino la tormenta de ideas que podía haberle dicho a esa mujer, pero es que me pareció tan fuera de lugar y me impactó tanto que no fui capaz de abrir la boca y decirle absolutamente nada. Wow, madre mía. Tampoco creo que haya una respuesta correcta o una respuesta educada en ese momento. O sea, realmente, no sé, yo creo que me quedaría, bueno, madre mía. Wow, es un poco ignorancia, supongo también. Ignorancia. Y quiero pensar que también sale de la mejor intención. Quiero pensar. Con respecto al tema de la racialización, del racismo y todo, me gustaría lanzar un mensaje de escuchar de verdad. Creo que es muy importante escuchar de verdad a las personas racializadas que están liderando la lucha, que las hay, que no es que están calladas, agazapadas en su rincón, que hay personas de España que son negras o de tonos de piel diversos y son españolas, que hay personas inmigrantes que también tienen derechos y a que se les, bueno, pues derechos como tenemos todos, ¿no? A que se les trate dignamente como a cualquier persona y que están haciendo un activismo contra el racismo muy potente, que por favor los escuchemos a ellos, que si decimos alguna palabra mal dicha, que no pasa nada, que yo he cambiado palabras de mi vocabulario como madre, por ejemplo, siempre he dicho la palabra mulato. La palabra mulato viene de mula, que es un cruce de yegua y burro, y el burro se hace alusión a la persona negra, es despectivo. Esa palabra nació como despectiva y yo la he cambiado por mestizo. La primera vez que me lo dijeron era como, para mí la palabra mulato es algo bonito, es algo, no sé, no lo tenía como... Sin embargo, una persona racializada me hizo ver que eso era así y yo al principio me molesté y de ahí la fragilidad blanca. No me molesté, pero fue como, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Hoy en día esa palabra. Pero luego me paré a pensar y digo, a ver, si esta persona me está diciendo que le molesta porque estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de una situación muy dura que han vivido personas a mano de personas, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, si esta persona me está diciendo que esa palabra le duele y le molesta, ¿por qué no cambiarla por mestizo, por ejemplo? Pues yo me he deconstruido en ese sentido y yo creo que es un trabajo que deberíamos de hacer todos, escuchando siempre a las personas racializadas qué les molesta a ellas, porque a mí como mujer no me va a decir un hombre lo que me puede doler en cuanto al machismo y al feminismo. No podemos, las personas blancas, desde nuestro privilegio, decírselo a una persona negra. Así que lanzo un poquito este mensaje de escucha de verdad a las personas racializadas y seamos aliados en esta lucha, porque esto es para todos, esto es para la humanidad, no es solo para ellos, es por y para todos. Totalmente. Y yo aprovecho para decir que he dicho antes, creo, mulatos, ya no lo vuelvo a decir. Esto ya lo he aprendido yo, esto es otro de los aprendizajes que saco de este podcast, porque es cierto. O
O sea, muchas veces tenemos muchas palabras integradas y no sabemos el origen, no sabemos el por qué, pero bueno, pues hay que aprender. O sea, el aprendizaje es la clave. Y no pasa absolutamente nada. Y no o pasa sea, nada, no pasa nada. No pasa nada por aprender, no pasa nada por revisarnos y decir, yo, esta palabra no ha nacido de claro, mí, ha nacido de un aprendizaje y de una cultura que hemos mamado en la que está filtrado el racismo y arraigado. por supuesto. Y Cambiémoslo, además, simplemente. constantemente se están revisando todas estas cosas, se está revisando el vocabulario y nos tenemos que adaptar. Y algo importante también sobre lo que estabas diciendo es que es cierto que ahora se le está dando mucha voz al tema de la pandemia, pero hay muchas personas que están luchando por dar voz al tema del racismo y que, bueno, pues que busquemos esa información, que busquemos a esas personas que están, aunque en los medios de comunicación habituales se cubra un poco esto porque, bueno, pues porque hay otras cosas que ocupan las portadas, ¿no? Pero existe, y si tenemos la voluntad Efectivamente. de informarnos, Está- lo vamos a encontrar. No sé si tienes, no sé si tienes alguna Están ahí y es sugerencia de fácil. documental, libro, perfil de Instagram, Twitter, algo así que puedas sugerir para que la gente que nos está escuchando pueda empezar ese aprendizaje, esa búsqueda. Sí, tengo y me gustaría recomendar mucho tres libros que para mí han sido muy importantes a nivel personal para deconstruirme y como madre para saber cómo enfocar un poco el camino de mis hijos cuando se enfrenten y se encuentren con estas realidades. Desiree Vela es una mujer negra española que la han hecho no sentirse, bueno, ella sí se siente española, pero ha sufrido el racismo y ha escrito un libro que se llama Ser mujer negra en España, Ser mujer negra en España, en el que cuenta desde el respeto y de una forma muy cercana sus vivencias desde niña hasta ahora, con las cosas buenas, con las cosas malas, absolutamente todo, con mucho respeto además, y es una forma de acercarse a sus vivencias. Para mí, muy interesante y muy importante, tengas o no tengas cerca a una persona racializada. Luego hay otro libro que se llama Hija del Camino, de Lucián Bomio, que es otra chica española, de padre ecuatoguineano y de madre española, y escribió un libro que se llama Hija del Camino, que cuenta las vivencias, pues eso, de una persona racializada, con dos culturas, pues cómo se siente, cómo la tratan, cómo es ese arraigo o desarraigo, ¿no? Y por último, hablando de frontera y de inmigración ilegal, algo muy necesario, el libro de Mujer de Frontera, muy, muy, muy necesario, de Elena Maleno, porque habla de la realidad de un montón de inmigrantes subsaharianos, sobre todo, de lo que están viviendo estas personas para acercarnos a esas realidades antes de juzgar si deberían o no deberían cruzar en patera, bueno, todo esto que se comenta, ¿no? Creo que es muy importante primero acercarse a las realidades que viven esas personas antes de juzgar si deberían o no deberían hacer el cruce del estrecho. Qué buenas recomendaciones. Y si tienes alguna más, me las pasas y las colgaré en el blog para que la gente pueda tenerlos. Para acabar, Alicia, me gustaría que cerráramos el episodio con una filosofía que tú le intentas transmitir a tus hijos, que creo que es súper necesaria y más después de todo lo que hemos hablado en este episodio y súper necesaria en el mundo en el que vivimos, y es el concepto de darles raíces a tus hijos, pero también darles alas. ¿Nos lo explicas? Pues sí, raíces, yo creo que las raíces son muy importantes para mis hijos más todavía porque son de dos países y creo que para que sientan el arraigo a sus dos tierras, pues tengo que transmitirles esas raíces a través de la cultura, a través de el idioma, ¿no? Por eso nosotros hacemos mucho hincapié y por eso no hemos escolarizado todavía a Airad, que es el mayor y tiene ya 3 años, porque creemos que es más importante que la escolarización reglada, digamos, que ni siquiera es obligatoria todavía. Creemos que es mucho más importante la escolarización en la escuela del desierto, de la vida y de su cultura y de sus raíces. Entonces queremos pasar unas temporadas en España y otras en Marruecos para que arraiguen con sus dos culturas, con sus dos familias y con todo lo que ello conlleva. Y luego alas, pues porque nosotros somos una familia nómada, nos gusta viajar
y queremos que nuestros hijos nazcan con la libertad de sentir el mundo suyo a pesar de las fronteras y a pesar de las limitaciones, y que tengan esas ganas de conocer, de ir más allá, de liberarse de sus prejuicios, porque viajando con la mente abierta, no solo viajando, con ganas de aprender y desaprender, de deconstruirse, y no de viajar para comparar y reafirmarte en que lo tuyo es lo mejor, sino con ganas de verdad de revisarte y de analizar que quizá lo tuyo no es lo mejor, o por lo menos no es la única forma, y nos gustaría que nuestros hijos tengan esas alas para liberarse de los prejuicios y moverse por el mundo, y esas raíces que sientan como son sus dos culturas. Oye, qué bonita forma de acabar el podcast. No puedo hacer otra cosa que darte 1000 gracias por este ratito, porque ha sido súper bonito. Yo creo que todo el que haya escuchado este podcast ha aprendido 1000 cosas, y sobre todo creo que todos hemos ganado un poquito de unas alas. Hemos revisado, ¿no?, y nuestras alas, y creo que las hemos expandido un poco más. Ya para acabar, cuéntanos dónde podemos encontrarte en redes sociales, en el blog y todo eso, para que la gente sepa cómo seguirte. Pues soy Nomadeando Ando en Instagram, y el blog nomadeandoando.com, que bueno, ha estado un poquito abandonado durante un tiempo, pero ahora estoy retomando los escritos. Es que ser madre de 2 no es tan fácil para seguir con los hobbies, pero estoy ahí retomando y subiendo un montón de publicaciones sobre viajes, sobre reflexiones de esto que hemos charlado ahora y mucho más. Y luego tu empresa. Bueno, en mi empresa Marruecos. Sí, Tour por Marruecos, que aunque las fronteras están cerradas, esperamos para 2021, parece que la cosa va a mejorar. Hacemos viajes personalizados, con mucho cariño, de inmersión cultural, para acercar a un Marruecos auténtico, de la mano de gente local y la adoptada por las dunas del desierto. Y nada, ojalá que os animéis, bueno, con Tour por Marruecos o como sea, a conocer Marruecos y a ir más allá de las fronteras, de los prejuicios, y descubrir de verdad a las personas. Qué guay, muchas gracias, Ali. De verdad espero que 2021 sea el año que yo vuelva a Marruecos, y que los que nos están escuchando también se animen. Muchas gracias. Ojalá la próxima charla en las dunas, Carla. Eso es lo que yo quiero. Esa es la respuesta que esperaba. Y bajo las estrellas. Ay, qué rico. A los que estáis al otro lado, 1000 gracias una semana más por escuchar este podcast. Espero que la historia de hoy os haya inspirado, que hayáis disfrutado. Recordad que me ayuda muchísimo que dejéis una valoración de este podcast o un comentario, y que si os apetece apoyar el podcast tenéis la opción Invítame a un helado en el blog. Entráis a lamaletadecarla.com y en la parte inferior podéis invitarme a un helado virtual de 1, 2 o 3 bolas. Y por lo demás ya sabéis que me encontráis en redes sociales como @lamaletadecarla, donde estoy al alcance de un mensajito. Y ahora sí, hasta la próxima. ¡Chao!